Entonces vamos en el libro de Judas, hermano, y vamos a hacer la introducción allí. Padre Celestial, te pido que tú me des de tu fuerza, Señor, porque estamos cansados y el cuerpo es débil, Señor, la mente un poco congestionada, pero sabemos que dependemos de ti, Señor, y a pesar de que sea ya horas de la madrugada, Señor, tú nos vas a dar el poder, Señor, tú nos vas a dar de la gracia, Señor, y confiamos en ti, Señor. Te lo pido pues en Cristo Jesús. Amén. Entonces el libro de Judas, empecemos con la introducción. Judas, un medio hermano de Jesús, escribió este libro para advertir a los creyentes sobre los falsos maestros que estaban invadiendo la iglesia. La iglesia estaba siendo invadida por falsos maestros. ¿Sigue? Ok. Judas capítulo 3, versículo 3. Contender es un término clave que se encuentra en un versículo clave del libro de Judas. Me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe, ¿cierto? Nosotros estamos llamados a combatir ardientemente por la fe. Hermano, puede leer los 3 primeros versículos porque solamente tiene un capítulo, ¿no? Vamos, hermano. Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Entonces claramente primero le recuerda a ellos su posición en Cristo, a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Usted y yo estamos guardados en Jesucristo, misericordia y paz, y vemos claramente que entonces Él les motiva a contender ardientemente por la fe. Nosotros también debemos hoy en día hacer lo mismo. Aquí hay una división sencilla del libro de Judas. Judas, versículo 1 al 16, es una advertencia contra falsos maestros. La iglesia tiene problema con los falsos maestros, no con falsos profetas, con falsos maestros, ¿verdad? Judas 17 al 25 lucha contra los falsos maestros, ¿cierto? Lucha contra falsos maestros. Veamos entonces Judas de 1 al 16, versículo 1 al 16, advertencia contra falsos maestros. Judas 1a dice allí: Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados santificados en Dios Padre. Aunque Judas era medio hermano de Jesús, él no se presenta de esa manera, ¿cierto? Se presenta como siervo de Jesucristo. Muestra claramente cómo él entonces se sujetaba ¿a qué? Al señorío de Jesucristo, aún siendo él su medio hermano. Aunque Judas era medio hermano, entonces vemos claramente que se presenta de esta manera. En cambio, se presenta como siervo, doulos, del griego doulos, de Jesucristo. Doulos. Que Juan 7, del 1 al 9, vemos que Juan da un vistazo de la actitud negativa que la familia de Cristo tenía hacia Cristo al comienzo. Hermano, pues, vamos a leerlo desglosado ahorita cuando venga. Obviamente que eso cambió para Judas después de su salvación, ¿verdad? Judas 1a, vemos claramente allí, dice allí, a los llamados santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Judas escribe a creyentes identificándolos como los llamados, amados y guardados de Dios el Padre y de Jesucristo, nuevamente recordándoles su posición en Cristo. Una vez pusieron su fe cuando fueron salvos en la muerte y resurrección de Cristo. Judas, versículo 2, por favor, hermano. Misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Judas conocía la importancia de la misericordia, paz y amor para sus lectores, sabiendo los peligros que los falsos maestros representaban para estos creyentes. El deseo de Judas era que Dios les multiplicara esas 3 bendiciones: misericordia, ¿cierto?, paz y amor. Nosotros también necesitamos esas gracias para enfrentar a los falsos maestros de hoy, ¿cierto? Es muy fácil uno amargarse o enojarse de una manera pues que va con ira, ¿verdad? Salirse de casillas con ellos, ¿verdad?
Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Entonces vemos claramente que Judas explica su urgente propósito al escribir esta breve carta, ¿verdad? Y muestra que encubiertamente se meten estos falsos maestros para causar división, ¿verdad? Judas, versículo 3, primero él apremia a los creyentes a resguardar o contender seriamente por la fe en contra de los falsos maestros. Este es un versículo clave. Tú y yo estamos llamados a contender ardientemente por nuestra fe. Quiere decir celosamente, guardando el evangelio, hermanos, que es lo más importante, ¿verdad? Que es lo primero que atacan las personas, los falsos maestros, ya sea judaizando, por decirlo hoy en el día de hoy, aumentándole obras, ¿verdad? O ya sea siendo liberales, ¿cierto? Proclamando libertinaje. Judas 4, por favor. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Luego, él aconseja a luchar contra hombres depravados, algunos hombres que infiltran secretamente las iglesias. Estos hombres niegan el señorío de Cristo y transforman la gracia en licencia para pecar. Usted puede ver esa referencia en 2 Corintios 11, del 13 al 15. A Judas, versículo 5 al 10, muestra que Judas identifica a los falsos maestros y sus caminos erróneos. Judas 5 al 7, por favor. Mas quiero recordaros que, ya que una vez ya lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran día. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, a las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. ¿Cuánto cree usted hoy en día que se ve toda clase de iglesias, cierto? Donde permiten toda clase de degenero sexual, en donde hay pastores que son homosexuales y mujeres que también el lesbianismo y todo este tipo de cosas, ¿verdad? Y que van en pos de vicio contra naturaleza. Entonces Judas recuerda a sus lectores de 3 grupos históricos que terminaron vencidos por el pecado en el Antiguo Testamento. Él los usa en comparación con la ruina de los falsos maestros de hoy, básicamente, y del tiempo de Judas. Judas 5 nos dice allí: mas quiero recordarlos, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. La generación del Éxodo de Israel, Judas usa a los creyentes de la generación del Éxodo como ejemplo del juicio de Dios contra los que se niegan continuar su andar por fe, ¿cierto? Como está en el Salmo 78, del 12 al 22. En Judas 6 vemos entonces que tampoco perdonó a los ángeles, ¿verdad? Y los puso en prisiones eternas. Él les recuerda que los ángeles de Dios, que no permanecieron fieles a su llamado original y por causa de su rebelión, ellos, algunos no todos, son guardados en prisiones en espera de su juicio. Por favor, ¿puede leer segunda de Pedro 2:4? Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Judas 7, vemos ahí como Sodoma y Gomorra, ¿verdad? Esas ciudades también Dios las juzgó, ¿verdad? Él les recuerda el juicio de Dios sobre estas ciudades de Sodoma y Gomorra por causa de su grosera inmoralidad. Y eso lo puede ver la historia usted en Génesis 13:13, ¿verdad? Cuando hizo llover azufre y sobre la ciudad y fuego, ¿verdad? Judas 8 al 10, hermano.
No obstante, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conoces se corrompen como animales irracionales. Como animales irracionales, ¿verdad? Y hoy tenemos mucho acerca del ecumenismo también, ¿no? En donde comprometen doctrinas como el Evangelio y la salvación por gracia únicamente, y se unen básicamente con el catolicismo romano, ¿verdad? En donde mezclan las obras, y eso, hermanos, lo vemos por todo lado también. Entonces, basados en la vanidad de su imaginación, los falsos maestros pecan de manera similar a la generación del Éxodo, al pueblo de Sodoma y a los ángeles, ¿verdad? Colosenses 2:18. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. La tolerancia al pecado también es rampante hoy en día. Los falsos maestros contaminan sus propios cuerpos con inmoralidad, como hizo Israel en el incidente del becerro de oro. Éxodo 32:6, nosotros recordamos la historia, y también Nehemías 9:18 nos habla un recuento de inmoralidad, ¿verdad? Judas 8b también nos dice allí: y blasfeman de las potestades superiores. Los falsos maestros se rebelan contra Dios, igual como los ángeles que no mantuvieron su estado se rebelan contra Dios, ¿cierto? La misma rebelión se ve en ellos. Judas 8c nos dice: y los falsos maestros injurian el abolengo de los ángeles, igual como hicieron los hombres de Sodoma y Gomorra, ¿verdad? Que trataron de abusar sexualmente de sus huéspedes angélicas, ¿verdad? Eso es que ocurre así, hermano. Cuando habla del abolengo, está hablando de la raza de los ángeles, ¿verdad? Judas 9, por favor. 9. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. A modo de contraste, los ángeles nunca serían tan temerarios como los falsos maestros cuando ofenden o insultan a los seres angélicos o a seres angelicales. También lo tenemos en Efesios 6, del 10 al 12, por favor. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Es algo que nosotros tenemos que tener en conciencia, que nuestra batalla no es contra carne ni sangre, sino contra huestes celestiales, ¿cierto? Es seres demoníacos. Entonces vemos claramente que tenemos que revestirnos ¿de qué? De la armadura de Dios, ponernos a Cristo, considerarnos muertos al pecado y vivos para con Él. Así es como nosotros estamos revestidos del poder de Dios. Judas 10. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las cosas que por naturaleza conocen se corrompen como animales irracionales. Entonces los falsos maestros desafían torpemente a los espíritus demoníacos, diciendo cosas atrevidas contra los que no entienden. Ellos tienen la audacia de hacer cosas que incluso los animales salvajes saben instintivamente que están mal. Segunda de Pedro 2:2, hermano. Pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición. Ellos son arruinados por el error en que cometen, sin embargo continúan con desfachatez en sus vanidades, ¿cierto? Tal cual como dice Romanos 1:32. Quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican.
Se complacen con los que los practican, ¿no? Muy parecido hoy en día, ¿verdad? Con la inmoralidad sexual. Judas 10 y 11 vemos aquí que los falsos maestros están dedicados a torcer la verdad y representar equivocadamente el carácter de Dios. Se paran como autoridades religiosas, como si fueran de parte de Dios, y engañan a otros, seduciéndolos a seguir sus estilos de vida y también sus falsas doctrinas, como lo dice 2 de Pedro 3:16. Los falsos maestros rechazan la autoridad de la palabra de Dios y forman opiniones de su razonamiento autónomo, experiencia o intuición. Todo es de acuerdo a lo que ellos sienten. Ellos dicen que la verdad es subjetiva, por lo tanto es relativa, en lugar de acogerse a lo que dice la palabra de Dios, que es objetiva y nunca cambia, ¿cierto? Es inmutable. El reconocimiento de falsos maestros es posible al conocer la palabra de Dios, ¿cierto? Y esto, como lo dice en 1 de Juan 4, del 1 al 3, conociendo la palabra de Dios, hermano. Entre más conocemos la palabra de Dios, más vamos a desarrollar un discernimiento sencillo para reconocer qué es lo falso. Judas 11 al 16, Dios juzgará a los falsos maestros, ay de ellos. Lo mismo que le decía Jesús a los falsos fariseos y toda esta gente que rechazaron a él, ¿verdad? Ay de ellos, ¿verdad? Judas 11. ¿A qué podemos comparar los falsos maestros, hermano? Hay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Entonces, ¿a qué podemos comparar los falsos maestros según este versículo? A Judas 11a lo compara a Caín. Se han revelado a la manera de Caín, quien no quiso escuchar a Dios, ¿cierto? Decidió retener la justicia de Dios en su injusticia. Génesis 4, de 6 a 7 tiene ese relato, y 1 de Juan 3, 12, ¿verdad? 1 de Juan 3, 12, hermano. No como Caín, que era el maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Justas, rectas. También lo compara con Balaam, ¿cierto? Han fracasado como Balaam, que usó la religión como medio para enriquecerse. Su esfuerzo finalmente condujo a la inmoralidad entre los israelitas, ¿cierto? Y hoy en día podemos ver mucho de eso también, hermanos, cómo iglesias gigantescas se lucran básicamente en el error, ¿verdad? Y utilizando la religión como medio para enriquecerse. Judas también lo compara a estos falsos maestros con Coré, ¿verdad? La contradicción de Coré. Terminaron en juicio como Coré, que se rebeló contra la autoridad jerárquica divinamente establecida, ¿verdad? En el Antiguo Testamento con Moisés. Judas 12, el 13, por favor, hermano. Estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos. Nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales, sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados, fieras ondas del mar, que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para las cuales está reservada eterna la oscuridad de las tinieblas. Como decía Jesús a los fariseos, que eran sepulcros blanqueados, ¿verdad? Y también decían que eran ciegos, que guiaban a otros ciegos, no caerían los dos en el mismo hueco, ¿verdad? Judas expone el peligro oculto, arrecifes bajo agua, ¿cierto?, de los falsos maestros. Judas 12 dice que despojan a las iglesias y hacen naufragar a creyentes ingenuos, solo cuidan de sí mismos. O sea que su interés es para ellos mismos. Son como nubes llevadas por el viento que nunca dejan caer una gota de lluvia. Judas 13. Fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. No tienen vergüenza y andan a la deriva, ¿cierto? Haciendo y deshaciendo como si nunca hubiera juicio para ellos, pero dice claramente allí que está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas para ellos. Judas 14 al 15, por favor. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: He aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares
para hacer juicio contra todos y dejar convicto a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado de él. Así claramente vemos en el testimonio de Enoc, ¿verdad? El séptimo Adán que fue raptado, ¿verdad? Al cielo, porque caminó con Dios y Dios le llevó. ¿Se acuerdan que él comenzó a caminar con Dios cuando tuvo a su hijo que Matusalén? Y Matusalén significa que cuando él muera, cuando su hijo muriese, entonces juicio. Y él claramente, hermano, él le colocó ese nombre a su hijo porque él miraba hacia el futuro, impresionante, mirando que Dios iba a juzgar la tierra, ¿verdad? Él no profetizó diciendo que el Señor vendría en juicio contra los falsos, ¿qué? Maestros. Judas 14, ninguno escapará cuando él descubra sus obras impías. No hay nada que sea escondido delante de su presencia. Todas las cosas están desnudas delante de aquel que tenemos que dar cuenta, ¿verdad? En ese caso, las personas que son impías. Ninguno escapará. Judas 15, el Señor revelará todas las cosas odiosas que los pecadores impíos han dicho contra él. Por favor. 15. Sí. Para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. El hecho de que no vemos todavía que el Señor haga justicia no quiere decir que no la va a hacer, hermano, sino que Él es paciente, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos vengan ¿qué? Al arrepentimiento y al conocimiento de la verdad, ¿cierto? Pero que va a venir juicio, sí, porque Él va a venir a juzgar con justicia y verdad, ¿verdad? El Señor revelará todas las cosas odiosas que los pecadores impíos han hecho. Judas 16, por favor. Estos son murmuradores, querellosos que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Los falsos maestros son caracterizados como refunfuñadores, descontentos, esclavos de su naturaleza pecaminosa, arrogantes y manipuladores que siempre buscan su propio beneficio y sacar de la gente provecho. Judas 17 al 25, entonces nos habla la tercera parte del libro, en el bosquejo, lucha contra falsos maestros que se burlan, ¿verdad? Versículo 17 al 19. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, que lo que os decían, en el postrer tiempo habrán burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales, los que no tienen al Espíritu. Entonces muestra claramente, apelando a lo que dice 2 de Pedro 3:3, ¿verdad? Y hace alusión entonces ¿a qué? Al fundamento de los apóstoles y los profetas, que ellos decían y le acordaban eso entonces a la congregación, ¿verdad? Según Judas, los apóstoles han predicho que en los últimos días vendrían burladores. Debe reconocer y evitar a los falsos maestros. Judas expresa sus características destructivas, como la vimos en 2 de Pedro 3:3, ¿verdad? Que ellos dicen, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Si todas las cosas continúan así como en el principio, ¿verdad? No hay juicio, ¿cierto? Todo sigue siendo lo mismo. Ellos proclaman la doctrina del uniformitarianismo, que dice que todas las cosas suceden igual como siempre, ¿verdad? Y las cosas no cambian. Como quien dice, juicio no va a venir. Y sí va a venir, hermanos, ¿cierto? Entonces, según Judas, los apóstoles han predicho que en los últimos días vendrían burladores. Eso es claro, hermanos. Judas 18. A los que os decían, en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. ¿Cómo se puede identificar claramente ellos? Por su doctrina, dice la palabra de Dios, por su fruto lo conoceréis, la falsa doctrina, ¿cierto? Y también, ¿por qué? Por sus malvados deseos, ¿cierto? Detrás de ello están ellos sacando su propio beneficio. Los burladores andan según sus propios deseos impíos, son egoístas, andan según sus propias concupiscencias, ¿verdad? O deseos carnales. Judas 19a nos dice allí claramente, estos son los que causan divisiones. Los burladores crean divisiones, son obstinados. Nunca les gusta ser corregidos. Los burladores tienen una mentalidad que es mundana. Por eso nos dice allí que no tienen al Espíritu.
son sensuales. Los burladores no son salvos. Aquí dice que no tienen al Espíritu. Judas 20. Pero vosotros, amados, edificaos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Entonces vemos claramente el contraste. Ahorita se dirige, después de hablar de aquellos falsos maestros, ¿cierto? Ahora entonces se dirige directamente a motivar a los creyentes. ¿Qué debes hacer tú entonces? ¿Cómo te proteges de las burlas de los falsos maestros? Judas 20a nos dice allí, pero vosotros, amados, edificados sobre vuestra santísima fe. Sigue creciendo ¿en qué, hermano? En tu fe. Nosotros debemos de seguir creciendo en la gracia y en la fe de nuestro Señor Jesucristo. Judas 20b nos dice también, orando en el Espíritu Santo, ¿cierto? Orando en el Espíritu Santo, debemos de orar sin cesar, como dice la palabra. Ora en armonía con el Espíritu Santo. Es una comunión. Dios nos habla por su palabra, nosotros hablamos a Él por medio de la oración. Judas 21, hermano. Conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Entonces nuevamente apela entonces ¿a qué? A nuestra futura glorificación, ¿cierto? Recuerda tu identidad, guardando el amor de Dios ante todo en tu pensamiento, mientras esperas ¿qué? Tu glorificación. Nuestra glorificación es ¿qué? Es garantizada, hermano, ¿cierto? Gloria a Dios por eso. Judas 22. A algunos que dudan, convencedlos. Hermano, ese es nuestro ministerio. A los que dudan, debemos ¿de qué? De convencerlos. De convencerlos. ¿Y cómo? Con la palabra de Dios. Sé misericordioso con los que luchan con dudas. No los critiques, ¿cierto? No los critiques. Estamos nosotros ¿para qué, hermano? Para restaurar las almas, no para abofetearlas o para desmotivarlas, sino para motivarlas. ¿Y cómo? Con la palabra de Dios vamos a que vuelvan nuevamente a poner su confianza en la palabra de Dios, para que estén bien cimentados en la palabra de Dios. Sé misericordioso con ellos. Judas 23a nos dice allí, a otros salvad, ¿cierto? Por medio del evangelismo, rescata a las personas del fuego, hermano. En realidad la gente está destinada hacia el infierno, hermano. ¿Sí? ¿Cómo irán si no tiene quien les predique? ¿Cierto? ¿Y cómo irán si no tienen quien los envíe? Qué tan bonitos qué tan bellos son los pies de aquellos que anuncian la paz del Señor, ¿verdad? Y que proclaman que el Señor reina, ¿cierto? Por medio del evangelismo rescata a las personas del fuego, hermano, ¿sí? Realmente cuando nosotros caminamos según el Espíritu, hermano, Dios nos da a nosotros un espíritu misericordioso, un espíritu que realmente nosotros debemos de emanar, como Jesús vio desde el monte, ¿verdad? Y veía a Jerusalén y decía, Jerusalén, Jerusalén, tú que apedreas a los profetas. Y él lloró por Jerusalén, ¿verdad? Lloraba por las personas, los veía a los judíos como ¿qué? Como ovejas sin pastor, ¿verdad? Así vemos a las personas así, hermano. Dice, a otros salvar arrebatándolos del fuego. ¿Se acuerda quién fue el que le compartió el evangelio a usted? ¿Y cuántas veces insistió y cuántas veces perseveró, hermano? ¿Qué nos pasa a nosotros que a veces nos dormimos en eso, verdad? Sin condonar o aceptar los errores carnales, sé misericordioso con ellos. Por eso dice, y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne, por sus actos que han hecho, ¿verdad? Pero nosotros queremos a la persona así como Cristo nos quiere a nosotros y nos ama. Tenemos que ser misericordiosos. Señor Jesucristo dice, porque misericordia quiero más que sacrificio, ¿cierto? Y conocimiento de Dios más que holocaustos, hermano. Él no quiere religiosidad, Él lo que quiere es comunión con nosotros para que tengamos misericordia a los demás. ¿Estás batallando en tu vida, hermanos? Judas es animado entonces por el hecho de que Dios obra en tu favor. Judas 24 y 25, hermano. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea la gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por los siglos. Amén. Amén. Entonces Judas 24a nos dice allí, y aquel que es poderoso para guardarnos sin caída. Dios puede guardarte de tropezar, hermano, ¿cierto?
Si nosotros permanecemos en la vid, si nos consideramos muertos al pecado, ciertamente, y vivos para con Cristo, hermano, déjeme decirle que no va a haber manera que usted caiga, hermano, con tanta frecuencia, ¿verdad? El problema es que nosotros a veces dependemos de nosotros mismos en lugar de depender del Señor. Dios puede guardarte de tropezar. Judas 24b nos dice también allí: y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Dios puede hacer que tú comparezcas alegremente y sin mancha ante Él para ser evaluado por Cristo en el tribunal de Cristo, ¿verdad? Hermanos, qué gozoso será que cuando el Señor venga nos halle, como dice Pablo, ¿cierto? Que no le halle caminando según su propia justicia, sino aquella justicia que es de Cristo, que viene por la fe. ¿Quiere usted que lo encuentre el Señor así? Amén. Amén. Así que queremos que nos encuentre, ¿verdad? Dios puede hacer que tú comparezcas alegremente, hermano, no con lágrimas, porque algunos sí van a comparecer con lágrimas, hermano, ¿cierto? Judas 25, hermano, ¿puede leer? Al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea la gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Gloria a Dios, nuestro Salvador. Gloria a Dios a nuestro Salvador, ¿verdad? Observaciones importantes del libro de Judas. Batallar para preservar la integridad de la fe y la verdad que creemos es responsabilidad de cada creyente en Cristo, ¿cierto? Y eso lo encontramos en el versículo 3. ¿Cierto? Debemos de ser solícitos, tenemos que tener solicitud, ¿cierto? Como la tenía Pablo en motivar a los creyentes, ¿cierto? Y entonces esa es responsabilidad de cada creyente en Cristo, conservar su integridad también delante de Él. Si no tomamos en cuenta las advertencias de Judas, podemos fácilmente caer como de presa de los falsos maestros, hermano. Ellos están ahí para devorar a los que son débiles en la fe. Y siempre andan detrás de aquellos que son creyentes, hermano, ¿verdad? Para engañarlos. Y eso lo vimos en Judas 11 al 13. En nuestra responsabilidad, animar a los creyentes débiles con la palabra de Dios y predicar el evangelio a los perdidos, como lo vimos en Judas 22 y 23, ¿verdad? Rescatar a aquellos que van para el fuego, ¿verdad? Y aquellos quienes se han apartado del camino y están estropeados por su propio pecado, ¿verdad? Debemos de restaurarlos. Muy bien, vamos a orar.